Bueno, pues yo lanzo otra pregunta, ya que no os animáis. Ahora es para Goyo. Goyo hablaba en su intervención, porque está muy callado y no. Goyo hablaba en su intervención del esfuerzo a mayores que suponía para el personal de la biblioteca, si no te he entendido mal, un poco pues mantener el blog, actualizar Twitter. En un momento de la intervención has comentado con lo que esto supone de un esfuerzo a mayores para el personal. ¿Nos puedes un poco profundizar, ¿no?, en ese reto que tenemos, que aparte de que nos estamos formando todavía, no lo tenemos incorporado en nuestro quehacer diario, ¿no? Como... Quizás te referías un poquito al esfuerzo que tenemos que hacer en los profesionales. Porque, claro, es evidente que con las personas mayores empiezas de cero o de menos cero, entonces el esfuerzo aún es mayor, pero bueno, yo creo que la suerte que tenemos en el Cultur Leioa es que justo encima tenemos el Caceta. Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente es canalizamos, solo tienen que subir el ascensor, lo que hacemos es canalizar hacia Caceta todas las peticiones o todas las necesidades que hay de la biblioteca, porque ahora nosotros estamos bastante saturados. Entonces, si tienen un colectivo de varias personas, les canalizamos hasta el Caceta. Incluso les acompañamos, les presentamos al monitor y hablamos ya prácticamente unas posibilidades de hacer la formación. Si el usuario viene solo, la formación se hace en la propia biblioteca generalmente. Pero a las personas mayores les cuesta mucho. La idea que yo tenía es de ir directamente a los colectivos de jubilados, ir a las asociaciones y no enviarles una carta, porque si les envías una carta al final no contestan nadie. Entonces vas allí, les cuentas una historia igual si les dices que vas a hacer un proyecto sobre caseríos de Leioa, igual tienen algún interés, porque igual provoca en ellos el recuerdo de tiempos pasados, y sabemos que las personas mayores siempre tienen la tendencia a contar historias. Entonces, aprovechando, si les conseguimos enganchar, igual podemos hacer un proyecto, y es lo que pretendíamos, hacer ese proyecto, llevarlo adelante. Eso era un poquito, no sé si te he contestado o no, yo he ido por las ramas o... No, yo iba un poco más por la parte profesional, ¿no? Que notaba con lo que comentabas como que el tema desde lo profesional, de alimentar el blog, de actualizar el Twitter, no sé qué, como que suponía una carga más en el trabajo diario. Evidentemente, eso supone una carga. Mira, en el momento que, por ejemplo, estás catalogando un libro, todos catalogamos un libro, adquirimos un libro, lo catalogamos, en ese momento tú, por ejemplo, puedes utilizar el Twitter para hacer un microblog. Si tú lo haces de cada libro que compras, evidentemente eso supone un esfuerzo. Si lo tienes que duplicar y tienes que hacerlo con el blog, te vas igual, con la página web. Con la página web igual. Lo que ocurre es que si tú lo quieres difundir el fondo, tienes que hacer un esfuerzo extra. Nosotros sabemos muchas veces que los boletines de novedades, tal como los hacemos y como los vamos a hacer en el futuro, eso de coger cada libro y hacer un esfuerzo, eso supone un esfuerzo bastante grande. Lo que pasa es que es la única forma que nosotros entendemos de que la gente conozca exactamente al momento prácticamente qué tipo de fondos estamos adquiriendo. Además, no solo a través del blog y la web. Los usuarios demandan terriblemente los boletines de novedades. Cuando el día 1, si no has sacado un boletín de novedades, ya te están viniendo continuamente los usuarios a ver dónde está ese boletín de novedades. Y a pesar de que se les envía por email, parece ser que hay personas que no están acostumbradas, que quieren todavía el documento, vamos a decir, analógico. Y entonces, pues bueno, es una de las mayores satisfacciones que nos dan, pues eso, la demanda de todos los usuarios. No sé si me he contestado otra vez por medio de los ramos. Ha quedado claro que sigue siendo un reto. Con las exposiciones bibliográficas pasa igual. La verdad es que es un esfuerzo impresionante. Prácticamente cada 6 semanas yo le digo a uno, te ha tocado la novela africana y tal. Pues claro. Empieza por Wikipedia, miras a ver toda la novela africana, empiezas a conocer los países. La verdad es que los que más aprendemos somos los profesionales, porque aprendemos un montón de geografía de África, aprendemos un montón de literatura de África, y al final, pues, todo se va a ver. Bueno, pues, ¿tenéis algún comentario? Yo quería preguntarle algo que ya ha comentado de su
Sí. A ver, en la biblioteca de Eibar soléis editar periódicos de diferentes países, ¿no? Entonces has mencionado, si yo no te he entendido mal, que lo imprimís conectado con no sé qué, satélite, alguna historia así. ¿Puedes comentarnos un poquito más ese tema? Es el servicio de prensa internacional. Entonces tú tienes un programa informático que te conectas pues, vía satélite, bueno, como si entras como si fuera internet y te aparece todo el listado de periódicos. Entonces cada día imprimes pues, 4 o 5, un poco habiendo hecho previamente un estudio de qué población extranjera hay en Eibar, o las personas que, por ejemplo, hay una chica que me viene mucho que da clases de francés, pues que le interesa el periódico en francés, ¿no? Se imprime en una impresora en A3 y bueno, rapas el periódico y está tal cual, o sea, está en PDF, como si fuera en PDF, el periódico del país, ¿no? Es un servicio que pusimos en marcha, creo que a finales de 2008, y la verdad es que se utiliza poco. Es así. Por más que hemos hecho, ya últimamente estamos imprimiendo las portadas y hacer una especie de servicio a la carta. Hay gente que sí que nos dice, para el miércoles sácame el periódico tal. Y vienen los miércoles, tiene su periódico y cada vez estamos funcionando más así, porque pues, con el tema de la sostenibilidad y demás, tampoco vas a imprimir a lo tonto un montón de hojas todos los días, gastar un montón de tinta y un montón de papel, ¿no? Entonces yo tengo pensado, mira, el otro día además en educación y biblioteca, la biblioteca de Talavera había hecho alguna especie de difusión del servicio, que también lo tenían, habían sacado un folleto, lo habían repartido en asociaciones y demás, y justo lo leí el otro día y dije, mira, pues algo así vamos a tener que hacer para darle un poco más de vidilla a esto, porque no sé, me parece un servicio buenísimo y que no llega igual a donde lo tendríamos. ¿Y hay alguna opción para verlo en PDF, en una pantalla, a través de un punto de acceso en la biblioteca, o es obligatorio imprimir? Sí, hay que imprimirlo. ¿Qué coste tiene? Pues igual Francisca os puede contar, porque es un proyecto que llegó a través en su día a través del servicio. Es que se paga por un lado las licencias de acceso vía satélite, como ha dicho esta, y por otro los títulos que imprimes, y luego cada biblioteca paga lo que es el papel y la tinta. Entonces, bueno, pues si una biblioteca lo quiere tener, pues serían, yo creo que, bueno, no sé, lo del tóner y la tinta y eso no lo tengo calculado, pero yo creo que podría ser unos 4.000 euros al año con la tinta y eso. La biblioteca que mejor está funcionando es la biblioteca de San Francisco de Bilbao. Ahí está, bueno, Miquel Begoña está haciendo un uso muy bueno la difusión del servicio está yendo muy bien. Y en las otras bibliotecas, bueno, pues este año han empezado también en Durango y a ver que en enero evaluaremos otra vez, a ver qué tal va. En Durango, ¿tenéis algún comentario de los periódicos del mundo? Sí, entonces es que yo creo que varía un poco también la población inmigrante de qué país sea, ¿no? Porque claro, nosotros nos hemos dado cuenta que en concreto no hay casi periódicos africanos. Entonces, claro, nosotros creo que, pues, por ejemplo, periódicos de Camerún, de Senegal, y no existen en esa lista. Entonces, por ejemplo, pues sí, hay uno de Marruecos, pero poco más. Entonces, pues por ahí creo que puede ser también un poco de fallo o la falta de todas maneras se van actualizando. Si hay una manera de sacar un listado. Pero yo creo que ese es el mayor, si no el servicio es genial, porque lo bueno que tienes es la edición en papel. O sea, es la edición como si fueras al kiosco y no es de... Sí, no es PDF, es el periódico tal En papel, Bueno, sí, que tienes quiero que decir que no es el de la versión digital, que es la versión como si con, fuera... con los crucigramas, con sí, los anuncios por palabras, todo sí. exactamente. Pues lo bueno, Claro, el problema que no sé es ese, los que hay de otros países que no, igual pues eso, 40 periódicos de, no sé, de países de Francia, y luego pues sí, América, luego mucho también pasa, por ejemplo, de Marruecos, que en Eibar la población mayor de inmigrantes es marroquí, solamente hay un periódico que es en francés, o sea, nada menos tiene ninguno, a los que
que hay otro periódico en Marruecos, bueno, la empresa que comercializa esto comentó que hay países como que están un poco cerrados a ofrecer su prensa para esta empresa, pues porque tienen igual miedo a que modifiques las noticias, no sé, un poco que va por ahí el tema. Entonces que les cuesta bastante conseguir pues otro tipo de periódicos, y que en África mucho era por las dificultades tecnológicas, ¿sí? O sea que pues había países que no tenían la posibilidad de funcionar así. Bueno, pues yo creo que sin más, estamos pasando a la clausura.